Como Jesucristo, venimos delante de ti, dando honor, Padre, te pongo al pastor Alejandro, para que tú uses la boca de él con esta hermosa enseñanza que has puesto en el corazón de él, y que sea de gran bendición para los que le escuchamos, para llamarlo a hablar a nuestros corazones. Santo Espíritu de Dios, danos el discernimiento y la sabiduría de lo que vamos a escuchar. Yo lo bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones, para recibir tu palabra, esa palabra que ha preparado nuestro hermano, Señor, y que se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos vivirla, podamos cada día aplicarla en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y de mí, Papito Santo. Gracias por este momento y por nuestro hermano. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendito Dios, me uno al clamor de mis hermanos y te pido, de acuerdo a lo que dice el libro de Santiago, Señor, que esta palabra sea en la vida de nosotros y los que nos están viendo, Señor, más una sed de oír, porque esa palabra hecha por obra, Señor, bendecirá a aquellos que no te conocen. Hoy presentamos a Alejandro, Señor. Sabemos, Padre, lo que tú usas a este varón, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas personas encendidas en tu boca, que toda palabra que salga de ella sea, bendito Dios, desde tu propio Espíritu Santo, Padre, para la edificación de tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola. Ahora sí me oigo bien, ¿no? Bueno, aquí contento de compartir con ustedes hoy esta palabra. Que se llama, el nombre es un poco largo, pero es muy claro. Lo que Dios hace, que no lo comprendemos ahora, pero lo entenderemos después. Muy interesante, ¿verdad? Ese tema. Lo que Dios hace, pero que no comprendemos ahora, pero lo entenderemos después. Hay un montón de cosas involucradas, ¿verdad? Un montón de factores involucrados, el tiempo, la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, nuestro factor racional tan limitado, ¿verdad? Que es tan distinto a la omnisciencia de Dios y a todas sus facultades, a todas sus características, ¿verdad? Desde un principio, desde el título, ya todo se presta para que la misma realidad lo compruebe, ¿verdad? Lo confirme. O sea, la mayor parte de cosas no las entendemos, más bien es muy poco lo que entendemos o lo que logramos saber de todo lo que se puede llegar a entender o de todo lo que se puede llegar a saber. Sabemos que, no sé si, y yo. A veces hay que cambiarle la batería. Como no sé, como un viento, ¿no? Pero es un momentito, vamos a cambiar el micrófono. Hola. Sí, está mejor, ¿verdad? Sí, mejor, muchas gracias. Ok.
Entonces, como les estaba diciendo, la vida misma, con todo su diseño, es desde un principio algo que no se entiende, ¿verdad? O sea, no entendemos nada desde que nacemos, porque nacemos en blanco, vamos creciendo desde un principio, no sabemos ni caminar, no sabemos hablar, no sabemos, o sea, podemos ser un bebé, ¿verdad? Y alrededor de nosotros hay un montón de gente hablando y por más claro que hablen y que pronuncien el idioma, no sabemos lo que están diciendo porque nacemos en blanco, ¿verdad? Imaginémonos lo que es ese contraste, un Dios todopoderoso, todo conocedor, todo presente en todas partes, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo, y compararlo con un bebé, ¿verdad? O sea, somos hechos de imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Yo personalmente me encanta apoyar a la gente a atreverse a hacer cosas que no se han atrevido alguna vez, tal vez, porque no se creen capaces. Y yo analizo la palabra y dice, hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, lógicamente no se refiere a factores físicos, porque Dios no es físico, Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros, material, con poros y con pelos y con piel y eso, sino que Dios es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu y que aquellos que le adoren tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, sabiendo yo que Dios es espíritu, se puede querer decir la palabra cuando dice que fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. Obviamente se está refiriendo a un factor espiritual, ¿verdad? Siendo Dios espíritu, si yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, yo tengo la capacidad de razonar, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, tengo esas capacidades que tiene Dios, ¿verdad? Un carácter, tengo un raciocinio, un intelecto, una conciencia, y todo esto es lo que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde un principio, qué interesante el diseño de la vida, ¿verdad? Porque llega Dios y sabiéndolo todo, pudiéndolo todo y estando en todas partes, llega y decide crear a su imagen y a su semejanza criaturas que nacen en blanco, que no entienden nada, que no saben nada y que nacen prácticamente en un misterio, porque la vida es un misterio. Entonces empieza, porque Él es un Dios de misterios también, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque empieza la vida y empezamos nosotros a entender poco a poco las cosas, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, y vean qué interesante como Dios nos metió en una realidad en la que somos al mismo tiempo de lo más noble, de lo más bello, de lo más capaz, comparándonos con el resto de la creación, pero al mismo tiempo el resto de la creación que nos puso a sojuzgar es más fuerte y más potente que nosotros. Ustedes han visto, ¿verdad? Una hormiga se cae de un edificio y no le pasa nada, ¿verdad? Sigue caminando como si nada, ¿verdad? O los pájaros que pueden volar a ciertas velocidades y, o sea, y el ser humano se cae del segundo piso y ya fractura y ya de todo, y meses de recuperación, ¿verdad? Si es que queda vivo, ¿verdad? Entonces es interesante cómo Dios, en su perfección, en su sabiduría, dijo, bueno, lo conveniente es tal y tal cosa, ¿verdad? Porque cuando la palabra dice que Él estaba creando todas las cosas, Él iba asegurándose de que todo estuviera bien, ¿verdad? Él hacía algo y decía, y vio Dios que era bueno. Y luego llegaba y hacía otra cosa y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y hacía, le dijo a la tierra, produce hierba verde, que dio fruto y todo, según género de especie con su semilla, y era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces todo lo que Dios fue haciendo, Él se aseguró de que estuviera bien hecho, ¿verdad? De que fuera lo correcto, de que fuera como tenía que ser. Entonces me encanta el momento en el que uno llega a entender que lo conveniente no es dudar de Dios y decir, bueno, es que yo no creo que eso tenga sentido porque, no, al contrario, ¿qué es lo que yo no he entendido de lo que Dios creó o de lo que Dios diseñó? Porque sí tiene sentido. Todo lo que Dios hizo tiene sentido, hasta el hecho de que nos enfermamos, el hecho de que sufrimos, el hecho de que morimos, el hecho de que cada día tenemos menos fuerza en el espíritu, en el cuerpo, en el espíritu al revés, el espíritu cada vez más fuerza, ¿verdad? Pero, o sea, todas esas cosas que desde la carne son tan difíciles de entender, tienen un porqué. Y lo interesante es que apenas nos acercamos más a Dios, a su palabra, a su verdad, a su conocimiento, empezamos a entender todos los porqués que de la carne no entendemos. ¿Qué es la diferencia entre una persona que tiene al Señor y una persona que no tiene al Señor? Una persona que no tiene al Señor vive conforme a la carne, porque lo que lo rige es la carne, y incluso nosotros que hemos recibido al Señor
que hemos leído su palabra, que hemos aprendido de él, seguimos siendo carne. Lo que pasa es que ya no es la carne la que nos dice al 100%, la carne hace zancadillas, la carne influye, la carne nos la pone difícil, pero hay algo que está entre nosotros, que es el Espíritu Santo, que dice la palabra, que nos convence del pecado. Pues no es lo mismo yo vivir amigo del pecado que vivir luchando contra él, ¿verdad? O sea, perfecto nadie es, pero lo luchamos. No nos reconciliamos con el pecado, no tratamos de justificarlo, no tratamos de abrazarlo, no tratamos de es que con el pecado no se puede, porque el pecado no se queda estático, el pecado crece, ¿verdad? El pecado crece, igual que el espíritu. El espíritu, si yo no lo alimento, se debilita, si yo lo alimento, se fortalece. Entonces, desde un principio, sabiendo que nosotros tenemos una realidad que no solamente es todo carne o todo espíritu, sino que tenemos una realidad mixta, desde ahí ya se pone difícil entender muchas cosas. Entonces, vean cómo hay un montón de factores que a tomar en cuenta. Un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes, decidió crear a su imagen y semejanza bebés que no saben ni siquiera hablar ni ponerse en pie. Cuando usted ve un tenerito que nace, ya a los 20 minutos está caminando, ¿verdad? No quiere decir que somos menos capaces que el ternero, quiere decir que Dios diseñó en nosotros, ¿verdad?, un proceso de maduración distinto, en el que nos iban a costar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que valorar nuestra salud, tenemos que ver qué vacilón. En ciertas edades, ¿verdad?, de niños, nos pasan cosas que se sanan rápido, una herida o una caída o cualquier cosa, y conforme van pasando los años se va ganando edad y el cuerpo castiga un poco más, entonces ya se piensa más antes de hacer la imprudencia, ya se piensa más antes de hacer lo que sea, que yo sé que va a producir un daño en mi cuerpo, porque tengo más madurez y todo. Entonces, qué interesante cómo es el diseño de la vida, porque Dios permite que el tiempo nos vaya dando lecciones. Qué curioso que hasta la gente que niega a Dios va aprendiendo lecciones con la misma vida, ¿verdad? Porque la vida está diseñada, es que es eso. La vida está diseñada de manera que hasta el que niega a Dios tenga que aprender un montón de cosas a través del tiempo, de las lecciones, de la edad, ¿verdad? Entonces, lo que no entiende un niño, porque el niño, tal vez cuando sea adolescente lo va a entender porque en ese momento era un niño y era muy inocente y tenía falta de información para llegar a entenderlo. Otra cosa, ya el adolescente entendió cosas que no ha entendido el niño, pero el adolescente no ha entendido todavía cosas que va a llegar a entender de adulto, y así poco a poco, hasta que por lógica, una vez que seamos adultos, tenemos que irnos preparando para entender lo que viene después de la adultez, ¿verdad? Y que viene después de que una persona se vuelve adulta mayor. Viene la muerte del cuerpo. Y por eso es que a lo largo de la vida Dios nos va a todos, con todos trata diferente, ¿verdad? En mi caso personal, mis accidentes en moto me enseñaron que la muerte está a la par, que la muerte no llega a los 80, ni a los 90, ni a los 100, sino cuando Dios lo tenga estipulado, ¿verdad? Simplemente, así de sencillo. Entonces, ni un día más, ni un día menos para nadie, ¿verdad? Simplemente llega cuando tiene que llegar. Cuando uno llega a ser consciente de eso, ya no puede vivir igual, porque es que es costumbre del ser humano acostumbrarse a todo. Me acostumbro a todo, me acostumbro a mi rutina, me acostumbro a mi trabajo, me acostumbro a que tengo salud, entonces todo va a estar bien porque tengo salud, me acostumbro a que nunca me ha faltado nada, me acostumbro, y claro que nos acostumbramos a estar aquí, a estar en el cuerpo, a estar en el mundo, y por eso el Señor nos advierte su palabra. Ustedes están en el mundo, pero no son de aquí. Acuérdense, ¿verdad?, que el Señor nos manda a memorizar y meditar en su palabra. No es lo mismo que yo sea consciente que me voy a morir algún día, como todo el mundo, porque todo el mundo es consciente de esto, crean o no crean en Dios, todo el mundo es consciente, pero no es lo mismo meditar en la palabra de Dios, porque si yo medito en su palabra que dice, ustedes están aquí, pero no son de aquí, yo voy a estar meditando frecuentemente, voy a estar teniendo en memoria el hecho de que yo no soy de este mundo. Estoy aquí un ratito, entonces que me preparo para alistar, ¿verdad?, para volver a encontrar con mi Señor. De hecho, eso significa la palabra religión, ¿verdad? La etimología de esa palabra es religar, volver a ligar. ¿Con qué? Nosotros con Dios, nosotros con nuestra fuente de vida, con el que nos dio la vida, ¿verdad? Entonces, es interesante porque Dios ya diseñó la vida de por sí, de manera en la que las cosas se van entendiendo progresivamente, y no solamente en la edad, sino en los tiempos proféticos, ¿verdad?
Por ejemplo, lo que hablamos ahora de que el niño no ha entendido lo que va a entender cuando sea adolescente, no ha entendido lo que va a entender cuando sea adulto y todo, de la misma manera pasa con los tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha dicho, tal vez ustedes hace más de 2000 años que están esperando a Jesús y nunca volvió? Pero sabemos que la revelación de Dios es progresiva en todo sentido, ¿verdad? Hay algo muy interesante que es que durante mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que el universo era estático. El universo era estático y ahí estaba sin movimiento, ¿verdad? Cuando en realidad está en expansión. Entonces, esa expansión del universo demuestra que si echamos para atrás en el tiempo, también sigue siendo cada vez más pequeño hacia el momento de su origen, ¿verdad? Entonces, saber que el universo tuvo un comienzo, ¿verdad? Nos lleva a la obligatoriedad también de tener que haber un iniciador, ¿verdad? Pero es curioso porque Dios, ojo la manera como Él busca, la manera como Dios busca llegar al corazón de la gente y a la mente de la gente. Él no lo hace solamente a través de evidencias, que ya tenemos suficientes con las profecías cumplidas, con todo lo que ha hecho el Señor, sino que el Señor quiere llegar a los corazones de una manera diferente. El Señor no le interesa que nosotros nos enamoremos de Él por interés, por conveniencia o por amenazas, ¿verdad? Sino por un corazón sincero, porque nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55. Listo. Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Pues eso lo vemos todos los días, ¿verdad? Lo vivimos todos los días. Ese es el punto de partida. A veces nos frustramos porque no entendemos el porqué que traemos que vivir, pero esa palabra nos recuerda que Dios tiene una perspectiva más alta y completa. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de rompecabezas. Es interesante porque si nos ponemos en los zapatos de Dios, hay tantas cosas, ¿verdad? Qué difícil ponerse en los zapatos de Dios. O sea, qué difícil tratar de imaginarse lo que piensa Dios, ¿verdad? Y decir, qué injusticia, ¿sabes tanto que todo lo que yo pueda tratar de entender o hasta de corregirte, ¿verdad? Porque a veces queremos corregir a Dios, pero no hubiera sido mejor si hubieras hecho así o evitado así, o creo que te hubiera salido mejor, ¿verdad? La misma palabra dice que la vasija no es quien para decirle al alfarero por qué me hiciste así o por qué esto, por qué lo otro. Y el hecho de que no seamos quien para cuestionar no quiere decir que aún así nos dé la oportunidad de expresarlo, ¿verdad? Porque el Señor nos hizo libres. El Señor nos hizo libres, pero por eso la palabra dice que pidamos sabiduría, porque el que pide sabiduría, a pesar de que es libre, va a tener mesura, ¿verdad? Va a tener sensatez a la hora de opinar, a la hora de pensar, a la hora de racionar, a la hora de entender. El Señor y su palabra es lo que le da sentido a todo en este mundo, a todo en esta vida, en esta realidad. Yo los invito a ustedes a pensar, ¿qué pasaría si de repente nos dicen que todo esto es mentira? O sea, si nos damos cuenta de que hemos sido engañados y que religión es religión y se acabó y que simplemente creemos en una historieta ahí de un libro de cuentos y ya, o sea, creamos que, ¿verdad? Que todo esto es mentira. Y de verdad la gente cree que pueden haber muchas verdades. No pueden haber muchas verdades, hay una verdad, ¿verdad? Nadie la conoce al 100%, solo Dios tiene todos los misterios, tiene todo el conocimiento, pero imaginémonos que todo fuera mentira. Yo les digo, nada tendría sentido, porque, ojo, qué cruel, ¿verdad? Nacemos,
empezamos a crecer y qué bonita la infancia, se acabó la infancia, empezamos a sufrir, ¿verdad? De tener que llevar nuestras propias responsabilidades, ver de dónde nos sacamos para tener nuestros propios recursos, para pagar nuestro alimento, para pagar nuestra casa, para pagar recibos toda la vida, ¿verdad? Nos matamos en una cosa, en otra. Entonces, si todo, o sea, y así sufrir hasta morir, ¿verdad? Prácticamente, porque el que no ve propósito, el que no tiene esperanza, después de todo esto, con un propósito tan grande como es el propósito del Señor, de enseñarnos a conocer el bien, el mal, arrepentirnos, pasar por un nuevo nacimiento, o sea, nada tendría sentido, de verdad. Póngase a pensar qué sentido tendría venir al mundo, y por eso mucha gente se enoja con Dios, y por eso mucha gente se resiente con Dios, porque dicen, es que nada tiene sentido, aquí vinieron a aquel mundo a sufrir. Es más, ni se lo preguntan porque sufren tanto que hasta les duele pensar por qué es así. Nada más prefieren olvidarse de todo y ya, y vacilemos y olvidémonos de todo esto, y como dice la palabra, ¿verdad? Si todo esto fuera mentira, bebamos y comamos y bebamos, que mañana moriremos y da igual. Pero no es así, no es así, no es así. O sea, nada tendría sentido. Entonces, ¿para qué nacemos? Para ir envejeciendo poco a poco, ir viendo cómo se van nuestras fuerzas, ir viendo como cada vez padecemos más de cualquier cosa, del cuerpo, financieramente, emocionalmente, ver cómo padecemos hasta morir. O sea, si todo esto fuera una mentira, nada tendría sentido, nada, sería horrible, sería una pesadilla, un cuento, ¿verdad? Como una chiste, ¿verdad? Y tanta perfección, tanta belleza solo para sufrir un rato hasta que nos toque morir. Sin embargo, es todo al revés, todo es al revés, porque Dios es un Dios al revés. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, pero nos metió en la carne, y la carne es contraria al espíritu. Entonces vivimos en un mundo donde todo se entiende al revés, todo se entiende al revés. Por eso todo el mundo glorifica lo que está mal y se avergüenzan de lo que está bien, ¿verdad? Obviamente llega la madurez, y con la madurez la conciencia de que no hay nada de que avergonzarse en hacer las cosas correctamente. Pero si nos vamos por la naturaleza de la carne y por la forma general de trabajar del mundo, es así. Todo el mundo glorifica, ¿verdad? El que supo cómo hacer la jugada, el que supo cómo engañar, cómo no pagar el impuesto, el que supo cómo acostarse con todas las del barrio, el que supo, pero el que se quería casar virgen, todo el mundo lo ve como el tontito porque no sabía lo que estaba haciendo, cómo se le ocurre, ¿verdad? Si ya eso no existe, ¿no? Está loco. Pero Dios sabe por qué demanda las cosas. Ahora, nadie es perfecto, y precisamente Dios nos ha hecho a todos pecadores para que nadie pueda jactarse delante de su presencia de que fue mejor que nadie. Y hay una palabra que se llama el propósito de la ley, que explica por qué Dios hizo una ley que no se puede cumplir al 100%, porque dice que no entrarán al reino de los cielos ni estos, ni aquellos, ni estos, ni aquellos, ni estos, ni aquellos, y dentro de esas categorías algunas de nosotros, algunas de todas de hijos de nosotros. Entonces Dios llega y se encarga de que nadie pueda salirse de esa categoría de pecador. Todo el mundo está igual delante de sus ojos, nadie está más ni menos justificado que nadie, todo el mundo hizo el mal. Por eso dice la Biblia, persona que es buena, que no haya hecho el mal ni una vez, no hay ni uno, solo Dios. Y solo el Señor Jesús, que vino a pagar en nuestro lugar. Solo Él no hizo el mal, solo Él fue perfecto y no pecó. Los demás, absolutamente todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, cuando llega el Señor y le da un propósito diferente a la vida, y vemos que todo esto no es una broma de mal gusto, esto de tener que envejecer, morir, sufrir, padecer, sino que es todo lo contrario. El Señor renueva nuestro entendimiento de una manera tal que no es que nos hace querer morirnos, porque tampoco es que uno queriendo morirse todo el día, ¿verdad? Uno ama la vida y uno ama el propósito que tiene Dios con su vida. Pero llega un punto de renovación del entendimiento en el que uno, de cierta manera, anhela, ¿verdad? Anhela que se acaben los padecimientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo eso es vanidad. Dice, pues la Biblia en Eclesiastés también tiene una parte, ¿verdad? He visto al justo que le va mal y al impío que le va bien. Hasta eso es vanidad. ¿Por qué vanidad? Porque realmente no está pasando nada. O sea, delante de los ojos de Dios, lo que tiene que ver con la salvación, el espíritu, la justificación, el galardón eterno, si al impío le fue bien en un negocio ahí porque del mundo, y a mí me fue mal en un negocio del mundo, eso no cambia en nada mi realidad espiritual.
sigo teniendo la gracia de Dios y sigo teniendo la garantía por su gracia que voy para el cielo. A mí qué me importa si el impío le fue bien en su negocio, si es lo que tiene, esa es su esperanza. De hecho, que la Biblia le llama a aquellos que no creen en Dios, los que no tienen esperanza. Dice, como aquellos que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. Nosotros, todos los padecimientos que vamos pasando en la vida tienen sentido de ser, tienen propósito, nos dan esperanza, ¿verdad? Vamos a leer también Juan 13, 7. Juan capítulo 13, versículo 7. Ok, Juan 13, 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le dice esto a Pedro durante el lavamiento de pies. Pedro no comprendía por qué su maestro hacía algo tan humilde. Esto refleja cómo muchas veces no entendemos lo que Dios hace en el momento, pero luego vemos que tenía un propósito más profundo. En nuestras vidas hay muchas situaciones similares, pérdidas, retrasos, desilusiones, que luego se convierten en testimonios. Yo creo que por lo menos a la mayoría o a todos, no sé, nos ha pasado en que en algún momento nos hemos quejado de algo por lo que terminamos agradeciendo, ¿verdad? Tal vez uno llega y se le fue el bus y empieza uno ahí a maldecir o a enojarse o lo que sea, y después se da cuenta que algo pasó, o que iba para otro lado, o que lo que sea, que se estalló el bus y a mí me urgía llegar y tal vez me convenía más agarrar que seguía. Eso a mí me ha pasado cientos de veces y Dios me ha dado a mí el regalo personalmente en la vida de tener la oportunidad de ver con mucha claridad los momentos en los que hizo algo, que yo en un momento me dio cólera, me peleé con todo, con la vida, con Dios, y luego al final terminé con el round de las patas, como decimos, pidiendo perdón y dando gracias, porque todo tenía un sentido, todo tenía un propósito, y por eso aquí menciono eso, ¿verdad? Pérdidas, retrasos, desilusiones, cualquier cosa. O sea, Dios se vale, es tan sabio, sí, perdón. ¿Saben que llegué yo a la conclusión? Ajá. Que yo siempre dejé el bus, no el bus a mí. Qué bueno, pudo ver el comentario de Ofer, era él el que dejaba el bus y no el bus a él. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero es Dios el que me hizo dejar el bus, ¿verdad? Eso es lo vacilón. Y lo curioso también de este comentario es que no solamente se trata de situaciones, de momentos, no, hasta de personas libres con una voluntad a ejercer. Entonces, si a mí el que me quería venir a hacer daño, Dios le dio la libertad de venirme a hacer daño, Dios no va a poner una barrera que diga, no, hoy no, porque es que eso sería contradecirse. Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío, y si Dios, ojo que interesante, por decirlo con otras palabras, Dios decidió limitar su poder. Para que nosotros tuviéramos libertad. ¿Ustedes creen que Dios no podría evitar todo lo malo que pasa en el mundo? Pero es que eso no es la gracia. Es que ese no es el plan de Dios. Eso va a venir después, cuando se manifiesta la perfección, ¿verdad? Y la eternidad. Por ahorita está bien que pase todo lo que tiene que pasar. Claro que no está bien en el sentido estricto, ¿verdad? De que no es que está bien que pasen cosas malas, sino que es parte de los propósitos. Y es parte de que Dios pueda cumplir su plan y su obra en nosotros, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría no permitirle a un niño uno que otro castigo, uno que otro regalo, una que otra lección? ¿Qué sentido tendría criar a un niño a punta de placer y chineos y compensaciones? No, es que al niño se le enseña a portarse bien, porque por naturaleza se porta mal, porque es carne, ¿verdad? Entonces un niño que le van a quitar el juguete dice, no, es mío, y se pelean entre ellos, porque por naturaleza rige la carne en nosotros. Entonces es todo lo contrario, hay que más bien enseñarnos a portarnos bien, y ¿cómo se llama? Y parte de la manera como Dios nos enseña es a través del dolor, del padecimiento. Pues si supiéramos qué tan rico es el dolor, rico en cuanto a lo que nos enseña, ¿verdad? O sea, es tan rico porque a veces somos tan inconscientes, ¿verdad? Y nos quejamos de cualquier cosa, de cualquier frontera, y uno se acostumbra a estar tan bien
también todo, también, que cualquier cosa molesta. Porque, uy, se me rompió aquello, uy, lo que sea, uy, se me ensució esto, uy, pero y una quejadera, en vez de ser conscientes y verlo todo al revés, porque la carne es mala, la carne es quejona, la carne es así, ¿verdad? Insaciable. En cambio el espíritu, imagínense si viviéramos siempre conforme al espíritu, y en todo viéramos a Dios trabajando, en todo lo viéramos trabajando. Ay, se me fue el bus, Dios, bueno, ¿sabe usted por qué se me fue? ¿Sabe usted por qué? Yo no lo sé, pero yo confío en usted, y como yo confío en usted, voy a aprender a dejar de quejarme y voy a aprender a agradecer. Entonces, por más malo que sea lo que me pase, yo agradezco el momento, ¿verdad? Y claro que como carne todos nos enojamos o todos tenemos, como dicen, el derecho ahí, ¿verdad? Al berreo, a enojarse, a quejarse, lo que sea, pero como dice la palabra, airaos pero no pequéis. Sí, saben que nos molestemos en el momento, pero no se puede poner el sol sobre nuestro enojo. Tenemos que recapacitar, ¿verdad? Y no permitir que eso nos trague, que eso nos deje ahí estancados, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay veces en las que incluso una persona, con todo y su libertad, queriéndonos hacer el mal y con todo y que Dios no va a impedir que ese mal nos sea hecho, luego llega Dios y le da toda la vuelta. Me imagino que ustedes lo han vivido cantidad de veces, porque Dios a cada rato lo hace, ¿verdad? O sea, y llega uno y dice, mira, al final me sirvió para bien, mira, y por algo dice la palabra que no hay, bueno, el dicho dice, no hay mal que por bien no venga, la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios se encarga, y lo digo como testimonio propio, de repetir eso, repetir situaciones de ese tipo, varias veces. O sea, cada rato le pasan cosas malas a uno, porque Dios se encarga de darle la vuelta a todo para que luego sea para bien. Y cuando lo hace una, tras otra vez, ¿por qué no aprende a confiar en Él? Entonces, manda huevo, como decimos, ¿verdad? Que tantas veces nos lo haga y nos lo haga, para que uno diga, bueno, sí, ya entendí que siempre está obrando para mi bien. Y llega uno y se vuelve a quejar. Entonces da chicha, ¿verdad? Porque uno mismo se analiza a uno mismo y uno dice, pero es que, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué me vuelvo a quejar? ¿Qué colerón? ¿Por qué me estoy quejando? ¿Verdad? Y luego llega Dios, hace su obra y llega uno y otra vez pidiendo perdón. Señor, perdón, tenías razón, una vez más. Una vez más no me ibas a dejar ahí en el problema. Una vez más me ibas a traer la salida. Una vez más me ibas a dar la lección de que tengo que aprender a confiar en ti, ¿verdad? Vamos a leer también Génesis 50:20. Dice Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este comentario, bueno, son palabras de José a sus hermanos, que muestran cómo Dios puede usar incluso las intenciones malas de otros para cumplir su propósito. José fue vendido, traicionado, encarcelado, pero todo eso lo llevó al lugar exacto que Dios había preparado para él. ¿Cuántas veces nosotros también hemos vivido situaciones dolorosas que luego se transforman en bendición? Qué ejemplo más claro que el de José, ¿verdad? O sea, ¿ustedes creen que Dios no estaba con él cuando estaba encarcelado? ¿O que Dios no estaba con él cuando fue traicionado? Por supuesto. Lo que pasa es que que Dios trabaje en nuestra vida, o que seamos hijos de Dios, amados por Dios, redimidos por Dios, no significa que Dios va a impedir que nos pasen cosas. Al contrario, las va a permitir a cada rato. ¿Por qué? Porque no son cosas que van a poner en juego nuestra integridad, porque Él sabe hasta dónde. También, ¿verdad? Permite las pruebas, hasta dónde permite los padecimientos, hasta dónde permite los... Claro. Entonces, a veces yo le digo, cuando yo veo que Dios permite que ciertas personas padecen cosas tan duras, yo no pienso, ¿qué Dios más malo? Yo pienso, ¿qué persona más fuerte? O sea, ¿qué persona más fuerte sabe Dios que es esa persona por permitirle padecer todo lo que padeció? ¿Verdad? Y a veces yo digo, bueno, yo no he padecido tanto, ¿será que me falta más fuerza o qué? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo no es que ando buscando el padecimiento, pero me impresiona cuando hay gente que padece cosas tan duras. Digo, pucha, Dios sabía que esa persona era dura, era de verdad bien valiente, bien fuerte, y entonces me anima, me inspira, ¿verdad? Y más me molesta quejarme porque más injusto me hace sentir.
Recordemos que cuando somos renovados por el Señor, Él empieza a enseñarnos a amar lo que Él ama y a repeler lo que Él repele, ¿verdad? Entonces ya empezamos a amar la justicia, empezamos a amar lo bueno, lo que es correcto, porque tal vez antes de estar con el Señor o de tener una comunión más íntima con Él, nos da todo un montón de cosas. A mí me da igual ese campo en el tráfico, me va a meter, no importa si no lo está esperando, me meto yo. Y ya, en cierto momento de nuestra vida estábamos reconciliados con, bueno, o en armonía con todo lo que fuera bueno a nuestro favor, pero independientemente fue injusto para el prójimo, ¿verdad? Cuando yo entiendo que el mandamiento principal de parte de Dios es que yo ame primero a Él y luego a los demás, ni siquiera como a mí mismo, sino como Él nos amó, porque hay gente que ni siquiera se ama lo suficiente a sí misma, ¿verdad? Entonces ni siquiera me manda amarme como a mí mismo, porque tal vez yo ni me amo lo suficiente y ni me trato tan bien como debería, ni me cuido como debería. Pero si Dios me manda amar a mi prójimo como Él nos amó, tengo que estar dispuesto a todo, ¿verdad? Tengo que estar dispuesto a todo, igual que como manda a los maridos y a las esposas a amarse, ¿verdad? Dice, esposas, ¿verdad? Déjense a su marido, o marido, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. O sea, es otro nivel, ¿verdad? Otro nivel de entrega, de amor, de lealtad, de integridad, de fidelidad, de compromiso. Es otro nivel, es otro nivel. Entonces Dios llega y renueva el entendimiento al punto de que uno simplemente ya no puede vivir como antes y empieza a entender los porqués detrás de todo lo que hace Dios. Y claro, entonces ya la lucha, sí. Perdónate, se me vino una frase que leí un día. En las guerras más fuertes salen los soldados, en las guerras más violentas salen los soldados más fuertes. Lo que dijo Pedro, ¿verdad? Que la guerra más violenta salen los soldados más fuertes. Claro, o sea, por eso yo digo, no es cualquiera a quien Dios le permite ciertos padecimientos. Yo digo, o sea, tiene que haber ahí todo un soldado, ¿verdad? Todo un guerrero, y Dios lo sabe. Entonces Dios llega y permite, sabiendo que esa persona, dentro de su fortaleza, parte de esa fortaleza es que no la va a ganar contra él. Mucha gente, de la gente que más sufre a veces, es de la gente que más está agradecida con Dios, que no le dan la espalda, que no se pone a renegar con Él, pero hágale la vida perfecta a alguien, donde uno nunca tenga nada que padecer, donde todo le salga bien, donde esa gente, cualquier cosita los quiere. Por eso es importante el padecimiento, el dolor es importante. Imagínense que el mismo Jesús, siendo Dios, dice que a través del dolor aprendió obediencia. O sea, si no se pone a pensar en eso, me dice, bueno, si mi Señor necesitaba aprender obediencia a través del dolor, ¿quién soy yo para decir, no, a mí no me traigas padecimiento, a mí no me traiga dolor, yo soy buena gente? ¿Quieres ser más buena gente? Ahí va más dolor, ¿verdad? Sí, porque es que así es, ahí va la humildad, ahí va el quebrantamiento de espíritu, y todo lo que es vanidad, empieza, ¿verdad?, a perder fuerza en nosotros, y ya son propósitos más nobles en nosotros los que nos mueven. Pues y ya la lucha deja de ser, ay, ¿por qué Dios es tan malo? Y ya comienza a ser la lucha diferente, ya comienza a ser, ¿por qué yo soy tan inconsciente? ¿Por qué yo soy tan malagradecido? ¿Por qué soy tan quejón? Si esto es para mi bien, entonces, entonces, ya la lucha no es contra Dios, ¿verdad? La lucha, porque muchas veces nos peleamos contra Él. Hable sin nada. Sí, sin nada. Hola. Entonces, ya la lucha no es ¿por qué Dios es así? Es porque yo soy así. Porque ya entendí que es perfecto. Ya entendí que todo lo que me lo manda con propósito de crecimiento. Ya entendí que todo sufrimiento trae un propósito, una bendición, un crecimiento. Ya entendí. Entonces, a medida que voy empezando a entender todas esas cosas, ya dejo de pelearme con Él y me peleo conmigo mismo con su fuerza, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón el que nos convence del pecado. En el momento en que yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, yo tampoco me voy a luchar contra lo racional de que sea o no sea pecado. Yo lo voy a saber, cuando es el pecado, yo lo voy a saber, porque el Espíritu Santo me lo dice. Está mal. No hace falta que baje una nube y haga ruido y truenos y todo. Yo lo sé, porque me habla suave mi corazón y me dice, esto está mal. Y luego llega a mi corazón y me dice, esto está bien. Y luego llega, y así, ¿verdad? Y me va guiando. Por eso dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe.
porque yo tengo que cerrar los ojos y dejar que me guíe y decir, es por aquí, no es por acá, ¿verdad? Y Él lo hace, siempre lo hace. Me encanta la palabra que dice también, no se preocupen ni se aflijan porque van a tener que decir cuando estén delante de tal o cual, sino que el Espíritu Santo pondrá en ustedes las palabras y siempre lo hace. Pero para que nosotros podamos hablar con el fundamento que tiene que ser y con la autoridad de Dios, tenemos que hablar con la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente de mi propio parecer o de mis opiniones, ¿verdad? Después vamos a leer otro pasaje que está en Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no dice que todo lo que nos pasa es bueno, sino que coopera para nuestro bien. En otras palabras, Dios puede usar lo que hoy parece caos para construir algo hermoso. Esto requiere fe, porque a veces lo que vivimos parece injusto o innecesario, pero en las manos de Dios todo tiene propósito. Yo no sé si ustedes les han pasado, pero un montón de veces le he dicho a Dios, ¿esto para qué? ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿Qué innecesario? ¿Qué innecesario esto? ¿Verdad? Y tal vez estoy ahí, según yo, perdiendo el tiempo en algo, en una presa o lo que sea, ahí todo desesperado, porque tal vez ocupaba llegar, ¿y esto por qué? ¿Verdad? Así uno ya, qué carnal, ¿y esto por qué? ¿Qué pereza? ¿Esto por qué? ¿Qué innecesario? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué es necesario o qué es innecesario? Sabiendo yo que Él tiene el control total de mi vida, ¿verdad? Recordemos que la palabra dice que su carga es ligera y su carga es llevadera y su yugo ligero, ¿verdad? Entonces, no nos está diciendo que no hay carga sin Él, sí hay carga. Ojo, con Dios hay carga. Eso tiene que quedar claro. Con Dios hay carga. Pero es más liviana y tiene propósito y trae esperanza y trae crecimiento. Sin Dios hay carga, pero es más pesada, trae sufrimiento, no tiene el mismo propósito, claro. Dios en su sabiduría, de alguna manera siempre saca los propósitos, ¿verdad? Aunque sea para el favor de aquellos a los que en un principio quisieron hacerles el mal. Siempre trae sus propósitos a la luz. Pero sí, o sea, yo tengo que decidir, a mí me llamó mucho la atención también, desde lo más básico, de lo más carnal, el cuerpo. Yo tengo uno de dos precios que pagar. Tengo que pagar el precio de hacer ejercicio y mantener buena salud y igual recoger la recompensa, tener energía y una longevidad, ¿verdad? Bonita y una buena condición, o pago el precio de no hacer nada y quedarme ahí tranquilo todo el día en el sillón, en el sofá o viendo tele, y al final de cuentas me va a pasar la factura porque también me va a robar salud. Entonces, hacer el esfuerzo de moverme, de hacer ejercicio, de comer bien, de todo, eso es un precio que se paga. No es de gratis, no es que nadie puede tener las dos cosas, ¿verdad? Que viendo el sofá y el tele, pues genera una condición física increíble, no es compatible, es una o la otra, pero siempre hay que pagar un precio. Si yo me quedo ahí viendo tele, yo en un momento puedo pensar que no es más fácil, pero también estoy sembrando algo que me va a traer un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, con Dios también, ¿verdad? O sea, yo tengo la oportunidad de vivir en la carne, de cargar el peso de la vida en la carne, trabajar, padecer, trabajar, envejecer, cansarme, no sé qué. Sí, tengo que pagar ese precio, pero es que ese de por sí no hay quite, ¿verdad? De por sí no hay quite, es que la vida está diseñada así. Pero llega Dios y me da una solución, que es llevar una carga más ligera, llena de esperanza, donde me hace entender que aunque mi carne cada día vaya para abajo, el espíritu cada día va para arriba. Por eso cuando preguntaron, ¿verdad? ¿Qué prefieren? Entonces, ¿vivir o morir? Dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que le da esperanza y sentido a todo. Si después de esta vida, ahora, veámoslo al revés de como lo vimos antes, dijimos, bueno, si todo esto que nos ha enseñado mentira, ¿qué broma de mal gusto es la vida? La vida es una broma de mal gusto, en la que usted viene a sufrir, pasa un montón de padecimientos, de necesidades, y se tuvo que morir al final de todo porque así es la vida. Ese es el mal chiste que nos contaron. Si todo eso resulta ser cierto, que por supuesto que hay más, o sea, evidencia irrefutable por montones, ¿verdad?
¿quién cumple más de 300 profecías? Sino el Señor Jesús. Ahora, si no las conocemos o no sabemos qué hizo, para eso nos dejó el Señor su palabra. Y no solamente las profecías que cumplió el Señor cuando estuvo aquí, sino las profecías que se siguen cumpliendo y que se van a cumplir, ¿verdad? Con respecto a los órdenes mundiales, bueno, el orden mundial, con respecto a los imperios mundiales que se han levantado, ¿verdad? Con respecto a lo que todavía tiene que levantarse previo a la venida del Señor. Entonces, o sea, hay evidencia de sobra. Entonces, ahora imaginemos que todo esto es cierto, porque la misma palabra dice que lo que le da sentido a nuestra predicación es la resurrección de Cristo. Por eso dice la palabra. Y si no resucitó, todo esto no es verdad, y al final de cuentas es perder el tiempo. Si Él resucitó, todo esto es verdad, y todo esto le da un sentido y un propósito a nuestra vida. Entonces, sabiendo nosotros que lo que dice la palabra del Señor es verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si profundizamos más en lo que tiene el Señor, digamos, escatológicamente, profundizando un poco más en lo que está para el futuro, en lo que está para la venida del Señor, en lo que está para su reino milenial, en lo que está para la eternidad, todo va de más en mejor, ¿verdad? Poco a poco. O sea, la creación de Dios es un proceso de filtro de maldad. Primero llega y nos pone buenos y malos juntos aquí en el mundo como trigo y cizaña. Por eso hace la parábola del trigo y la cizaña. Porque aquí estamos mezclados buenos y malos, y usted no sabe a la par si tiene un asesino, o a la par si tiene un violador, o a la par si tiene una persona de un gran corazón. Usted no lo sabe, porque lo que vemos son estuches, nada más, estuches bonitos y feos, porque son estuches, nada más. Dios es parte del diseño de la vida. ¿Por qué hay personas más bonitas que otras? ¿Por qué hay personas menos agraciadas? ¿Por qué hay personas más altas? ¿Por qué hay personas más bajas? ¿Por qué hay personas más blancas? ¿Por qué hay personas más negras? ¿Por qué hay más ricos? ¿Por qué hay más pobres? Porque Dios, todo eso es vanidad. Dios, o sea, la Biblia dice en Eclesiastés, eso es vanidad, o sea, delante de Dios eso no tiene ningún significado, porque Él no hace excepción de personas. El día que Dios tenga que juzgar al rico, lo va a juzgar con la misma medida de misericordia, de gracia, de fe y de conocimiento de causa, con que va a juzgar al pobre. Lo que pasa es que Dios se vale de todo para probar nuestros corazones. Entonces, si a mí me tocó en esta vida servirle a mi amo, como dice la palabra, ¿verdad? Y yo fui fiel, fui íntegro, fui sincero, fui leal, a Dios no le importa si mi posición era ser el jefe o el empleado. A Dios le importa cómo yo asumí mi posición, si lo hice con integridad, si lo hice con amor, si lo hice con lealtad. Entonces, si Dios me puso de jefe, tengo que ser un jefe de acuerdo a la voluntad de Dios. No puedo abusar de mis empleados, no puedo ¿verdad? Abusar de su tiempo, ni de sus recursos, ni de nada. Si soy empleado, tengo que hacer como en mi trabajo, no como delante de los ojos de los hombres, sino como delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Que a cuenta Dios todo lo ve. Es tonto esconderse de Dios. No tiene sentido, es perder el tiempo. Entonces, en el momento en que yo soy consciente de que el que tiene control de todas las cosas es omnisciente y lo sabe todo, yo empiezo a dejar de tonteras, a dejar de perder el tiempo, y digo, bueno, usted todo lo ve, todo lo sabe. Esa es la palabra, que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo voy a repetir. Oigan esto. Todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso llama la atención, ¿verdad? Eso lo pone a uno pilas. Uno dice, sí, escucha, voy a dar cuenta de mi vida, de qué hice, de qué no hice, de qué dije, de qué no dije, de todo. Entonces, si yo sé que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dígame si no es tonto perder el tiempo tratando de engañarlo. Es tonto perder el tiempo tratando de engañar a Dios, no, como si no se diera cuenta de todas las cosas. Dios lo sabe. Entonces, si yo tengo una relación con Dios, por supuesto que tiene montones de misericordia para nosotros y que su misericordia no da cada día. Pero a medida que yo sea sincero con Dios, que vaya cambiando mis cosas que no están bien, Él va a tener también misericordia conmigo, porque dice que no rechaza con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y que Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que reconoce su falta. Vamos a leer también Eclesiastés 3:11. Bueno,
3, 10 al 15. Eclesiastés 3, del 10 al 15. Ok, traten de ponerle mucha atención a esta palabra, así como cuando uno oye una canción y dice, pon atención a la letra, y uno trata de ver qué está diciendo la canción. Trata de ponerle mucha atención, sabiendo que el tema del que estamos hablando es todo lo que no hemos entendido ahorita, que llegaremos a entender cuando estemos con Dios, o que Dios en su momento llegará a permitir que entendamos. Pónganle mucha atención a lo que dice esta palabra, porque Eclesiastés es un libro lleno de sabiduría, un libro en el que se analiza la vida y se determina qué es vanidad y qué no es vanidad, y qué es aflicción de espíritu. El hecho de que nosotros no tengamos que pasar por tanta aflicción es simplemente aflicción de espíritu con el propósito de que el espíritu crezca, ¿verdad? Pongan mucho cuidado lo que dice esto. Ojo lo que dijo Salomón. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esa palabra es tan profunda, tan grande, ¿verdad? Que podría agarrar un día entero para hablar solo de esa palabra. Pero, por ejemplo, vean lo que dice aquí. Yo he llegado a una conclusión para mi vida práctica. Con que yo tenga que comer, que tomar y techo, un techo sobre mi cabeza, tengo que ser tan agradecido y estar tan feliz, porque vean lo que dice aquí, que cuál es la labor que le dio Dios a los hombres. O sea, así en términos materiales, no en términos espirituales. Por supuesto que en términos espirituales un montón de cosas, ¿verdad? Aprender el perdón, aprender todo lo que es del Señor. Pero en términos de lo que es la vida aquí en el mundo, gócese con disfrutar del bien de su trabajo. Coma, beba y gócese del bien de su trabajo. Así de sencillo. Si mi carro es de tal año o es de tal otro, vale tanto o no vale tanto, si mi ropa, a Dios no le interesa. Y a mí tampoco me debería interesar, o sea, porque yo mismo me convierto prisionero de mi propia vanidad, teniendo que pagar un carro que ni puedo pagar, teniendo que comprarme ropa que ni me puedo comprar, que ya se me ensució, que ya se me rompió, y no se trata, ojo, hay que poner atención a un detalle muy importante que es que hoy en día se nos ha metido en la cabeza, porque estamos en una generación, ya sabemos que son las generaciones de los últimos tiempos, previo a la venida del Señor. Se nos ha metido por toda la cabeza a través de redes sociales, a través de música, a través de mensajes, que es muy importante ser alguien en el mundo, que es muy importante tener dinero, tener una posición, tener estatus, tener, y que el que se conforma es un mediocre conformista. No se trata de que sea conformista o mediocre, sino que yo sea agradecido. Si yo soy agradecido en lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. Si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a poner en lo mucho. Dice la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar a ser feliz hasta que tenga un montón de todo, si ni siquiera fui agradecido y feliz con lo poco que Dios me dio? Y llega Dios y me da lo suficiente para estar bien, y a veces igual me quedo y no soy consciente de que hay gente que literalmente se muere de hambre. En el mismo mundo donde yo vivo, aquí donde vivimos nosotros, hay gente que muere de hambre. O sea, imagina morir de hambre. Y uno dice, ahora más tarde voy a comer. Yo me dio hambre, yo me dio chicha. ¿Qué es eso? O sea, si hay gente que muere de hambre, ¿verdad? Si hay gente que muere de hambre. Yo cuando recuerdo es eso. Eso así tan sencillo, que hay gente que muere de hambre, punto. No pienso mucho más. Y luego me veo a mí mismo, bien vestido, con ropa en el closet, con comida en la alacena, con salud. Me caigo tan mal a mí mismo diciendo, pero ¿por qué me quejo? ¿Qué derecho tengo? ¿Por qué me doy el derecho de quejarme si hay gente que se está muriendo de hambre? Qué injusto he sido.
Entonces llego y ya, y me contento y me alegro y le doy gracias a Dios, le pido perdón, le doy gracias y trato de tener eso siempre presente en mi mente. Y claro, tal vez a nosotros nos cuesta un poco menos porque somos un poco más conscientes de eso, pero eso nos ayuda a nosotros a ser herramienta para el que, teniéndolo todo y teniendo todavía más que nosotros, se queja más. Me ha pasado, yo tengo amigos de muchos países, ¿verdad? Porque trabajo, hay gente que tiene países donde hay mucha estabilidad económica, donde hay mucha plata y todo, y uno ve a veces que cualquier tontería es un gran problema porque están tan acostumbrados a no tener problemas, que, o por lo menos económicos y de salud y todo eso, que cuando algo pasa es una catástrofe y todo es un problema y qué razón, y cuando en realidad deberíamos gozarnos, ¿verdad? Y estar felices todo el tiempo. Qué bendición. Y yo personalmente he estado en todo lado, ¿verdad? Teniendo poco y teniendo mucho. Cuando he tenido poco, he sido agradecido con Dios y he disfrutado más que nunca los frijoles. Cuando he tenido mucho, trato también de ser siempre agradecido y no olvidar ¿verdad? De dónde vengo y lo que Dios me ha dado. Pero es importante ser consciente, ¿verdad? Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Dígame quién no lo hace feliz hacer el bien. Llega uno y hace el bien por alguien, hizo un favor, lo pudo ayudar, y ya le dieron gracias, no sabe cómo me ayudó, y ya nos da todo feliz, porque estamos diseñados por Dios, de la misma manera que estamos diseñados para tener hambre, y estamos diseñados para ir al baño, y estamos diseñados para todo lo que naturalmente estamos diseñados. Parte de nuestro diseño es alegrarnos haciendo el bien. La palabra dice que fuimos creados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Pongan cuidado. Que ya Dios preparó de antemano, quiere decir que Dios dijo, tal día se va a topar a tal persona que necesitaba tal ayuda y se va a sentir bien de ayudarlo. Tal otro día, porque ya Dios preparó de antemano todas esas buenas obras en las que teníamos que andar. Entonces, sabiendo nosotros que Dios es un Dios que tiene todo bajo control, qué bonito empezarse a gozar más. Porque sí, lo sabemos, ay, sí, soy creyente, ya yo sé que tiene control. Luego me quedo, me estreso, me preocupo y reclamo, en vez de gozarme más, ¿verdad? Dice también que es don de Dios que todo hombre coma y vea y goce el bien de toda su labor. Esa es su parte, esa es la palabra, esa es su parte. O sea, cuando el mundo me miente, me engaña y me hace creer que la vida es tener más y más y más, bueno, gasto mi vida en hacer más y más y más y más, y cuando ya tengo todo me doy cuenta que no era ahí la alegría, el gozo, la plenitud, la paz, porque es que no hace falta ni siquiera que todos logremos tener un montón. Y hay muchas personas que dan testimonio de eso. ¿Cuántas personas Dios no les ha permitido tener de todo y luego llegan y dicen, es que me siento vacío, me siento mal, me siento vacío? Y por el contrario, ¿cuántas veces uno sin tener mucho ha dicho, me siento tan bien, me siento tan bien, tan pleno, tan gozoso y tan con propósito y tan contento? Porque Dios diseñó todo perfecta y sabiamente. Entonces, y cualquier cosita lo hace feliz. Claro. Vale, un día de estos empecé el culto con una reflexión, dos cosas que me quedaron muy marcadas. Y una decía, si te doy muchos, te olvidas de mí, el Señor hablando. Y si te doy poco, me maldices. De hecho, que mi oración para el Señor, personalmente yo le digo, Señor, no me dé más de lo que yo tenga que tener, ni menos de lo que necesite, porque usted sabrá cuánto necesito y soy feliz con eso. ¿Verdad? Y yo orando le digo así, me da un montón de bendiciones, un montón. Ahorita estamos allá en Turrialba, ¿verdad? En una casa preciosa, un montón de espacio y un montón de cosas que al final de cuentas, ¿qué dice la palabra de Dios? Van a ser la riqueza de los impíos y de los justos. No quiero decir que nuestros amigos de la casa son impíos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ni siquiera me preocupo por nada y Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Solventar todo lo que necesito, igual que los pajaritos del campo, que las aves, que las flores del campo, que no se preocupan por cómo vestirse y las viste Dios como, ¿verdad?, hermosas. Entonces, hace Dios todo perfecto. Y yo le digo a mi esposa, no hace falta que un papel diga que es de nosotros para disfrutarlo nosotros, ¿verdad? Somos los que estamos ahí, los que lo disfrutamos todos los días, es una belleza, es un paraíso, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ya lo que dice después, he entendido, ojo esta que profunda, ya casi terminamos, dice, he entendido que todo lo que Dios hace, ojo eso, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá
y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios anda buscando que le tengan miedo? No, Señor, quiere decir que Dios sabe cómo somos, cómo llevarnos, nos excusamos, buscamos pretextos, nos quitamos. Entonces llega a él y pide un poco de respeto, pide un poco de respeto. Ok, sepan que lo que yo voy a hacer es eterno, es eterno. Después no va a poder ni quitarle ni ponerle, es eterno. Entonces, uno llega y por más que se ponga payaso y todo, uno tiene que ser un poco consciente y decir, bueno, todo lo que hace Dios lo hace eterno, de eso no se le podrá quitar ni poner. Lo hace para que delante de él, para decirlo en otras palabras, haya un poquito de respeto. Porque si no lo hiciera así, el ser humano siempre busca cómo tirársela rico, hacerlo lo más fácil, no tener consecuencias de nada y que todo sea para mi gozo y mi vacilón, ¿verdad? Pero llega el Señor y nos enseña que todo lo que él hace será perpetuo, para bien o para mal. Y el que rechazó a Dios tendrá una ausencia de Dios eterna. El que amó a Dios y abrazó su verdad tendrá una presencia de Dios eterna. Sabemos ya, si no profundiza más en cuanto al infierno y al cielo, todos los niveles que hay de juicio, ¿verdad? Porque Dios es justo y no a todo el mundo castiga igual y no a todo el mundo compensa igual. Y si ya uno entra en esos detalles, la Biblia tiene información para todo eso. Y hay pasajes muy lindos que enseñan de todo eso, ¿verdad? Lo que pasa es que también no es el tema ahorita, pero Dios lo hace todo eterno. Lo que pasa es que si nos puso a nosotros a nacer, a vivir en el tiempo, ustedes saben, digamos, que nosotros no vivimos en la misma dimensión. Dios no vive en el tiempo. Por eso la gente siempre se pregunta, ¿de quién es Dios? No se puede responder eso porque Dios no vive en el tiempo. Dios creó el tiempo para que nosotros viviéramos en él. Pero como nosotros tuvimos una fecha de nacimiento, todo lo entendemos desde el tiempo. Dios no tiene fecha de inicio ni de final. Dios es eterno, y como Él es eterno y creó el tiempo para nosotros, la gente desde el tiempo se pregunta, ¿de quién creó Dios? Es una pregunta para todo lo que se sujeta al tiempo, pero como Dios no vive en el tiempo, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces ya desde ahí se nos vuelve difícil de verdad entender muchas cosas, pero de la misma manera en la que el niño no entendía lo que entendió el adolescente no entendía lo que entendió el adulto, y el adulto no entendió lo que entendió el adulto mayor entenderá en el cielo por Dios todo lo que no había entendido desde que estaba en la carne, ¿verdad? Independientemente de su edad. Ojo lo que dice después de eso. Dice, para que delante de él tengan los hombres, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ojo, no hacemos juego de palabras con el tiempo. Dios es eterno, desde su eternidad. Desde el tiempo para nosotros hay cosas que no han pasado, no sé qué va a pasar. Él ya sabe todo, Él ya sabe toda la historia. Por eso nos dio el libro profético más seguro al que hacemos bien estar atentos. Y para terminar, vamos a leer Eclesiastés 8, del 10 al 17. Eclesiastés 8, del 10 al 17, dice así: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Ojo lo que está diciendo, al malo le fue bien y al bueno le fue mal. Esto también es vanidad. ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué le importa a Dios? Si a este lo sepultaron en un ataúd de oro, que fue tan malo y que fue tan ingrato y que fue tan pecador, y lo sepultaron en un ataúd de oro, y al otro que fue tan bueno y que hizo tantas obras lo olvidaron, ¿qué le importa? ¿A quién le importa ser recordado o olvidado por los hombres si delante de Dios se hizo lo correcto? Si delante de Dios tenemos un buen concepto, ¿qué le importa el concepto de la gente? ¿Verdad? Dice, esto también es vanidad. Ojo lo que está diciendo, ¿verdad? De que el malo le fue bien, el bien le fue, el bueno le fue mal. ¿Qué importa? Si Dios para el bien, para el bueno tiene lo correcto, para la eternidad y para el malo también, ¿verdad? Él sabe. Por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos,
y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le conceda debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En esta palabra hay una parte muy bonita que dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. O sea, qué curioso, ¿verdad? Yo puedo ver desde mis ojos carnales que al malo le va súper bien, según según lo que llegan a ver mis ojos. Pues lo veo con un buen carro, lo veo bien vestido, lo veo con un buen trabajo, yo veo carnalmente 1000 cosas. Pero ¿cómo sé yo que Dios le dio a esa persona la facultad de disfrutar de todo lo que tiene? ¿Cómo sé yo que esa persona duerme con paz? Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Y que es a una persona que teme a Dios, que es que le vaya bien. Una persona que teme a Dios y que ama a Dios, no le hace falta mucho para estar muy bien, para estar feliz, para estar contento, porque el gozo de su corazón no depende de todo lo que depende, el falso gozo del que hace el mal, sino que nuestro gozo depende de otras cosas, no de plata, no de vanidad, no de estatus, no de apariencia. Nuestro gozo depende de saber que fuimos perdonados por el único que tiene poder de determinar qué va a pasar con nuestro espíritu después de la vida. Por eso dice la Biblia: no teman a quien puede matar sus carnes. Mi carne la puede matar cualquiera de ustedes, si quisiera, mi carne, pero mi espíritu nadie lo puede tocar, igual que el espíritu de ustedes. Independientemente de lo que pase, o cómo determine Dios que cualquiera va a morir, el espíritu, solo Él tiene el control de qué va a pasar con el espíritu, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando Dios bendice, dice la palabra que la bendición que viene de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si yo veo a una persona que aparenta ser muy feliz, que aparenta tener de todo, que aparenta, yo no sé si en su corazón realmente Dios le ha dado la potestad de disfrutar de lo que tiene. Porque Dios, a quien ama y quien ama a Dios, Dios le da la potestad de disfrutar, aunque sea un vaso de agua, pero lo disfruta más de lo que disfruta el champán millonario, porque no se trata de vanidad del mundo, se trata de a quién Dios bendice, punto. A quien Dios le da la facultad de ser feliz, de ser gozoso y de disfrutar, ¿verdad? Entonces, recordemos que muchas cosas que hoy no entendemos, las vamos a entender primero en un sentido temporal. Cuando estamos aquí en el mundo, Dios muchas veces nos va a permitir entender cosas que no podemos entender, y para la eternidad ni para qué, ¿verdad? Y sí es cierto que Dios nos va a revelar todo lo que quisimos haber entendido, lo que no pudimos entender desde la carne, porque ¿qué dice la palabra? Lo que leímos ahora en Eclesiastés 3, ¿verdad? Que decía que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcancen estos a entender el plan de Dios de principio a fin. O sea, no es la voluntad de Dios que entendamos todo. Ojo, no es la voluntad de Dios que entendamos todo, porque Él va revelando progresivamente conforme a su voluntad para que se cumplan sus propósitos y para que sea glorificado Él, ¿verdad? Entonces esa es la palabra que les tenía para compartir, para que recordemos que tenemos que llegar al nivel de madurez en que empecemos a dejar de pelear con Dios y empecemos a pelear con nosotros mismos para, digamos, en favor de aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a hablar, ¿verdad? Al final de todo, hermano, lo que hay que hacer son dos caminos, ¿verdad? El bien o el mal. Así de sencillo. Buscar, pero en el bien, sabernos que tenemos la fundamental que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Y dar gracias Como lo hizo Job, ¿verdad? Job lo hizo a pesar de que dice que tenía plata, tenía dinero y tenía todo. O sea, que el dinero no es excusa para que nosotros podamos seguir a Dios.
Y también el rico y el Lázaro, ¿verdad? Lázaro también era un hombre pobre, pero también hacía la voluntad de Dios y ganó. Simplemente es la obediencia a Dios. Ese es el punto y la base principal de todo. Claro, claro, y hay otra cosa muy interesante, ¿verdad? Y muchas gracias por el comentario. Y también que dice el Señor que hay que ser pobre de espíritu, ¿verdad? ¿Cómo es el pobre? El pobre es agradecido por lo que tiene, ¿verdad? El pobre aprovecha lo que hay, el pobre, ¿verdad? Disfruta y valora. Y muchas veces, si fuéramos así de espíritu, que nuestro espíritu fuera así, que aproveche lo que hay, que tengo gracia de Dios, la voy a aprovechar, tengo misericordia, la voy a aprovechar, tengo su acceso al Señor a través de Cristo, lo voy a aprovechar, voy a estar feliz, voy a aprovechar cada recurso, voy a estar agradecido. Seamos pobres de espíritu, ¿verdad? Seamos humildes delante de Dios y gocemos con lo que nos da. Y vamos a poner una oración, ¿verdad? Amén. Bueno, Padre, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta palabra, por habernos dado tu, Señor, la oportunidad de entender mejor, Señor, todo aquello que alguna vez hemos entendido en nuestra vida, que también no hemos entendido, pero que sabemos que no llega el momento, Señor, en que podamos entender e incluso agradecer por eso, porque cosas de las que en un principio nos quejamos, tú nos llevas, Señor, a agradecer al final, porque tu sabiduría, Señor, que sobrepasa todo tu entendimiento, Señor, y tus pensamientos que son más altos, y tus caminos que son más altos que los nuestros, nos llevan, Señor, a la humildad, para reconocer que tú, Señor, no te equivocas y que muchas veces, a pesar de que nos hemos quejado, Señor, lo que hemos tenido que hacer es agradecer. Enséñanos, Señor, de todo corazón, Padre, y haz vivo en nosotros el hecho, Señor, de que seamos agradecidos y conscientes, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, porque todo aquello que no podemos llegará el momento que lo podamos entender por tu misericordia. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos que acompañes a cada persona que va y que proyecta, Señor, podamos disfrutar, Señor, de la comunión y de todo lo que tú nos das. Te bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.